No nada más es porque es la antesala, durante la noche se da el famoso grito de independencia en el país y empiezan oficialmente pues toda la festividad, sino que creo que la coincidencia de las fechas ha hecho que no le demos la relevancia al aniversario de fundación de nuestra ciudad. Y es justo que realmente le demos el espacio, el tiempo, y que conozcamos un poco de esta historia, pero también que sepamos de esa historia que de lo que pensaron los fundadores hemos podido concretar, qué de lo que pensamos nosotros lo vamos a poder concretar de cara al futuro. Y esta parte de conocer la historia que me encanta y relacionarla con amar. No amas lo que no conoces, y pretendemos que hoy amemos más que nunca a nuestra ciudad, porque la ciudad, déjeme decirle que es de todos, aunque a veces no lo sintamos así, pero la ciudad es de todos. Bueno, vamos a hablar sobre el aniversario número 118 de Torreón. Vamos a tener a Arturo González en el contexto internacional, a Miguel Crespo con su opinión. También platicaremos con Héctor Saúl Telles Hernández, diputado federal de la legislatura 66ª, sobre el paquete económico 2026. Tendremos al doctor Armando Paredes, presidente del Consejo Directivo del Observatorio de Educación de La Laguna, con nosotros en el contexto educativo. Y por supuesto que también tendremos a Moyarse en el contexto deportivo, porque el lunes, y es infaltable, nuestro contexto deportivo. Y cerramos con el editorial de Noticieros Grem. 871-711-0260, 8717-361799. Esos son los puntos de contacto vía telefónica. Uno es el WhatsApp, otro es nuestro teléfono de línea. Tenemos, por cierto, 2 para atenderle bien y rápido. Y estamos haciendo radio en línea en la página de Noticieros, en la aplicación. Estamos en redes sociales, estamos en Instagram, en X. Hacemos transmisión vía Facebook Live, nos escuchan, nos ven. Y estamos donde siempre, en el cuadrante radiofónico, en el 91.1 de frecuencia modulada, a través de Globo, éxitos todo el día. Y bueno, empezamos ya la conversación porque no queremos perder más tiempo, porque pensamos sacarles todo el provecho del mundo. Ni modo, ¿para qué se levantan tan temprano? Aquí están con nosotros y aparte en 15. Mi queridísima, admirada, respetada maestra Mónica Rosell, historiadora, entre otras muchas cosas. Gracias. Igualmente, Marcela, igualmente. Qué así. gusto tenerte Buenos aquí. días a todos. Y también mi no menos querido, también respetado y admirado, que además ha hecho un trabajo impresionante desde el video. Por ahí anda circulando ya muchísimo este video que has producido para este día. Y la verdad es que nos encanta tenerte aquí. Alejandro Ahumada, historiador lagunero. Pues gracias. Para mí es un gusto. Y de esto de la historia, para mí, pues más. Y el venir aquí contigo, pues es parte de mi historia. Porque igual estamos hablando, para mí, yo creo que hace 18 años. Innecesaria la referencia. No, pero mira, a final de cuentas, lo importante de eso es que, bueno, todos los días nos levantamos a hacer algo. Y en este caso es historia. Claro. Personal. Pero no nos damos cuenta, Ale. Exacto. Sabes que no nos damos cuenta, pero, o sea, finalmente lo que hacen los diferentes gobiernos, las decisiones que se toman, las obras que se hacen, las posturas ideológicas, es lo que construye la historia, ¿no? Y entonces todos los días construimos historia, y no nada más los señores y señoras que salen en el periódico o en los medios de comunicación, sino todos y cada uno de los habitantes de una ciudad que le confieren a la ciudad un espíritu, una identidad y una manera de entender las cosas. Mónica, ¿por qué es importante? Y si yo estoy mal en función de esta percepción que tengo de que no le damos la relevancia al aniversario de la ciudad, de fundación de la ciudad, nada más con los 100 años, que lo recuerdo como si hoy, cuando José Ángel Pérez era presidente de Torreón, y don Ramón Iriarte se hizo cargo de los festejos, del comité de festejos de los 100 años de Torreón, y hubo un montón de actividades culturales, historia, coloquios, un montón de cosas. ¿Pero qué necesitamos cumplir 100 años para que eso vuelva a ocurrir? Tiene que hacer mucho escándalo, ¿no? Mucha fiesta, mucha publicidad, que lo vea todo el mundo, la gente, pero porque si no, pasa totalmente desapercibido. Es más, pasa desapercibido casi el 16 de septiembre, o sea, si no es porque es puente, si no es porque hay un festejo, pero digamos de que se juntan los amigos, digamos. Yo creo que de verdad es una cosa preocupante que la gente no tiene idea
O sea, no hay memoria histórica, no hay contexto histórico, no hay conocimiento. Le falta. Uh-huh. Porque no nos interesa, porque nadie lo ha planteado como para que realmente se afiance el estudio de la historia de nuestra ciudad y de nuestro país. ¿Qué ha pasado, Ale? Pues mira, yo creo que en lo personal, yo creo que cada quien tiene un momento en que volteas a ver de dónde vienes y hacia dónde vas. Muchas veces nos toca, no sé, tal vez 20, 25, 30 años, donde estás obviamente en una juventud previa en la que tu vida está pensando otra cosa. Pero llega un momento en que cuando falta tu papá, la familia y todo eso, pues empiezas a preocuparte, bueno, ¿quién eres? Y en ese quién eres empiezas a rascar a la historia personal y pues estamos en una ciudad de inmigrantes. Entonces empiezas a encontrar que hubo razones por las cuales tuviste que venir. Bueno, no tuviste tú, sino la familia tuvo que venir, emigrar, viajar, la que sea y en cualquier estrato. Entonces ese es el momento en que la gente voltea a verse uno mismo. Y la historia, como lo estamos mencionando, es particular, es familiar, es de una comunidad, luego de una ciudad y de un estado y de un país. Entonces, en esos procesos, pues bueno, la educación ahí está presente, pero ahí está guardada y en un mood ahí de que lo tienes pero no lo escuchas, hasta que volteas de repente y te entra la necesidad. Y después, obviamente, también en la vida diaria entra el orgullo y la identidad. Sí. Oigan, voy a hacer una serie de planteamientos de lo que yo he venido escuchando en torno a la historia de Torreón, de la gente que ve a Torreón de una cierta manera. Sí. En una plática de café, hablando un poco sobre las ciudades y tal, alguien dice, es que yo no entiendo cómo a alguien se le ocurrió venir a fundar una ciudad en medio de estas tierras yermas, llenas de candelilla, llenas de gobernadora, llenas de tan poca vida. O sea, era jugársela, o que no tenían más necesidad de ir a buscar por lo menos un territorio menos agreste, más generoso desde la naturaleza misma. Eran los tiempos, así eran esos tiempos de ir a fundar. De verdad sí llama mucho la atención. O sea, nos ponemos a ver ahorita y dices, ¿cómo voy a ir yo? Pero estamos hablando desde el tiempo de la conquista, digamos, ¿no? Eso era fundar. Y algo vieron en la laguna, sí había terreno fértil, digamos, había algodón de manera accidental o natural. Entonces, sí, y el río Nazas, evidentemente. O sea, el río Nazas, que es nuestro río Nilo, que es el por qué y el para qué, casi creo. Entonces, ahí eso es lo que vieron. Y empezaron a, por ejemplo, Zuluaga, ¿no? Que fue, si no el primero de los primeros que vino, y el que gracias a él tenemos a Torreón, digamos, pero también a su esposa, etcétera. Bueno, es una gran historia. Él llega aquí, él es de Vizcaya, es español, es vasco, y entonces él ve aquí una oportunidad. Sus hermanos, también su familia se fue dispersando, ¿no? En Durango. Y él se queda aquí y él se enamora de la que fue su esposa, María Luisa, que era de Parras. Y comienzan aquí. Ahora eran terratenientes, eran personas que... ¿Era la que tenía el capital? Era la que tenía el capital, precisamente. Y siento yo que fue un matrimonio bien avenido y que tenían las mismas ideas, compartían las mismas ideas, porque ella siguió con lo mismo, o sea, no prosiguió más, digo, sí, siguió con lo suyo. No es de que voy a seguir lo que mi esposo inició. Pues eran los tiempos de que el hombre tenía que hacer la firma y cosas de esas, ¿no? Pero ella siguió, pero porque lo había iniciado también ella, no era porque algo que siguió de su marido. Siento yo que era una cuestión de dos. Ajá. En eso sí estaban, creo yo. ¿Tú qué piensas? Entonces quiere decir que la mujer jugó un papel importante. Importantísimo, ¿sí? Las mujeres yo siempre he dicho que la historia es algo como misógina, ¿no? Claro. O sea, los hombres. Las mujeres siempre, y entonces hay un dicho que delante de un hombre o atrás de un hombre. Sí, yo diría que adelante y a veces al lado. O sea, es que a veces no nada más es una cuestión feminista de que yo quiero, no, pues las cosas como son, ¿no? Sí. Y como son, María Luisa,
Ibarra. Tuvo muchísimo que ver, o sea, es que ella estaba ahí. Ella no estaba en un segundo lugar, no estaba hecha a un lado, no, ella sabía perfectamente, este es mi dinero y con este dinero se hace esto, y lo peleó y lo trabajó toda su vida. Qué bonito. Oye, Ale, ¿y el ferrocarril cuándo entra a escena? Pues bueno, es una historia, es un nacimiento no esperado. ¿Por qué no esperado? Porque el ferrocarril internacional, la concesión debía llegar a Lerdo. Esto es real, ¿verdad? Totalmente. Porque luego se repite mucho la idea y a veces no se sustenta. No, debía haber llegado. Lo que pasa que hay que tener en cuenta, cuando se habla en general de la historia de Torreón, bueno, para el momento del nacimiento, Torreón nace con 3 estaciones. La del Central, que es el primer ferrocarril que pasa, y ese ferrocarril, pues bueno, pone su primera estación a la altura de lo que viene siendo Mieleras. En la actualidad era la estación Matamoros, pero realmente no provocó nada para Torreón. Tenía que llegar el Internacional. Y ahorita, como se menciona de la familia Zuluaga, lo que hizo pues, la viuda en su momento, pues bueno, ella con todo el ánimo y las ganas del mundo quiso recuperar la tierra que había perdido Zuluaga en la época de Juárez y todo ello. Entonces, pues bueno, le apostó a todo, pero desgraciadamente le fue tan mal, en la peor época de ella, pues gracias a que le fue tan mal, tuvo que pedir prestado, y el no poder pagar provoca y desencadena muchas cosas, que pierda la propiedad, y los nuevos dueños anticréticos, que vienen siendo poseedores de la propiedad, con una firma alemana que era Agustín Gutheil, pues bueno, es cuando llega el ferrocarril, y llegan a ser, ¿cómo se llama?, una firma de un contrato. Y en esa firma del contrato están presentes Gutheil, que es el prestamista, como lo digo, en la personal de anticrético, que viene siendo, si yo te presto a ti dinero, pero tú tienes todavía derecho de tu propiedad, pero como yo sé que tu propiedad la tengo en prenda, tengo que estar consciente de qué vas a hacer. Entonces, pues ahí estaba Agustín Gutheil, y en su momento Andrés Eppen era un apoderado de Agustín Gutheil. Entonces, pues bueno, se firma, pasa el primer tren, 1883, y a Torreón no le pasa nada, hasta que llegue el Internacional. Pero el Internacional, cuando está por llegar, en la concesión original debe haber sido a Lerdo, pues llega, y pues los nuevos dueños, al morir Gutheil, pues pasa a ser Rapsomer, que es la empresa que después absorbe todo, a Eppen y lo demás, y se vuelve como propietaria de esa tierra que estaba en prenda, que había perdido desgraciadamente la señora Zuluaga, pero desgraciadamente y a favor, porque en ese momento la historia cambió. Y hizo que, pues bueno, que el ferrocarril, en lugar de llegar hasta Lerdo, llegara a la hacienda del Torreón. Y ese es un eje. O sea, de hecho es una ciudad no planeada, porque el cambio fue repentino. En 1887 se da todo. Y pues bueno, Lerdo estaban esperando el segundo tren. ¿Qué sucede aquí? Pues bueno, llegan, y las noticias de lo que empiezas a encontrar en los periódicos, tan pronto se juntan las estaciones, que en ese cambio repentino, pues el tren se juntó y se juntaron las vías, y no había nada. El casco solo y demás, llegaban los trenes, y por los primeros meses tenía que bajarse la gente del Internacional y esperar a que llegara el otro tren para irse. Y ahí se empezó a desarrollar ahí todo. En la nada. En la nada. Sí. Era Qué un miedo, eje además. comercial en el momento donde tenemos un país con una crisis impresionante, donde la llegada de los americanos con el potencial económico generó, pues bueno, una serie de condiciones que hizo grande esta región por ser un centro comercial. Ajá. Bueno, pero la composición geográfica era tal cual es hoy, ¿verdad? Durango, Coahuila, nosotros acá, ellos allá. Sí. Pero es que este tema de el estado de la laguna, este tema de, pues somos uno, nunca se puso sobre la mesa en serio. Sí, bueno, ahorita lo platicamos si quieren. Déjenme ir a hacer una pausa y regresamos enseguida. Hoy festejamos, ¿sabe qué? Los 118 años de nuestra ciudad. Escuchas Contextos. Regresamos con más.
1:51 y estamos festejando la elevación oficial de Torreón como ciudad. Exacto. ¿Es correcto? Sí. Exacto. ¿Esto? 118 años. Pero la historia no empezó ahí, Ale. No, comenzó en 1888. Exactamente lo que provoca que nazca una ciudad alrededor de las estaciones es la unión de dos vías, dos trenes, y eso provoca que la gente empiece a llegar por ser un lugar con mucho movimiento económico, agrícola e industrial que empezó a llegar. Y fue en 1888. Entonces, pues bueno, se celebra ahorita, como bien lo has dicho, la elevación a ciudad. Es la mayoría de edad. Es el poderío que logró Torreón en 18 Muy años. bien. En el estudio, Alejandro Ahumada, historiador lagunero, y la maestra Mónica Rosell, historiadora. ¿Qué destacas tú de este aniversario número 118 de Torreón, Mónica? ¿Qué ha pasado a lo largo de todo este tiempo? ¿Cómo hemos ido construyendo una identidad? Sabemos perfectamente que la migración y esta cantidad de extranjeros que han llegado, que llegaron a la ciudad, a la incipiente ciudad, le han dado un cariz completamente distinto. ¿Cuál es la parte más importante que tú consideras de la historia de la fundación de nuestra ciudad? Mira, primero quiero comentar que el hecho de hacer coincidir las fechas como este 15 de septiembre o el 24 de febrero, cuando de 1893, ¿sí? Cuando fue, o sea, no es casualidad. Siempre en política buscan que coincidan las fechas patrióticas con algún aniversario o con alguna fundación o con alguna elevación, ¿sí? Y yo siento que que por un lado puede ser bueno, pero por otro no funciona. No funciona porque entonces todo el mundo ahora sí que se hace bolas, ¿sí? Estamos ahorita en el puente del 15 de septiembre y yo te puedo asegurar que la mayoría de los torreonenses no se acuerdan que es el aniversario de Torreón, ¿sí? No. Entonces hay un propósito por lo que los políticos o en política se hace coincidir. Pero yo no estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo que coincida? Pues no. Yo siento que en la época antigua, en la época obviamente del porfiriato, pues bueno, pocas fechas habían. Y la más renombrada era, el cumpleaños de Porfirio Díaz el 15 y los festejos de la independencia. De hecho, el decreto no es el mero día. El decreto sale mucho antes. O sea, todo eso se va planeando y se va haciendo, y la legislatura en Coahuila lo da varios meses atrás, no recuerdo la fecha exactamente, pero el anuncio de la elevación se da, pero el festejo se realiza el 15. Yo siento que más que nada fue porque era un festejo también, pues patrio, era un momento que también la gente también siempre ha celebrado, y obviamente lo juntan en ese momento. Sí, hay un propósito. Hay un propósito, exacto. Claro. Y pues bueno. Hasta para ahorrarse una festividad. Sí. Sí, ya va a haber tamales. Pues sí, ya de una vez aquí todo junto, ¿no? Mira, bautizamos, confirmamos al niño. Es como quien cumple años el 24 de diciembre. Exacto, justo eso pensaba. Dices, bueno, todos los años los regalos, ¿para qué fueron? No, pero además, quien cumple años el 24 de diciembre queda un poco en el olvido. Sí, ¿verdad? Porque estás tan ocupada del 24. Sí, tengo una hija el 26 de diciembre y le va la pobre. Exacto. No. Yo creo que todo el mundo que nació en alguna fecha patria dice, ¿pero por qué? O sea, la verdad, queda como en segundo plano, y así la ciudad. Sí, es que yo digo que la ciudadanía se confunde. Si es que algo le llega de información, como que se confunde, como que dice, bueno, pues entonces esto es de la independencia de México, o es el aniversario de la ciudad, o cómo estuvo, ¿sí? Pero fíjate que ya me perdí con si bien nos va ese planteamiento. Si bien nos va, obvio, sí, y si no, nada, ninguna de las dos, así de simple. O si mucho, la nacional, claro. ¿Sí? Entonces digo, hay un peligro, digamos, no es que esté completamente mal, porque entiendo el propósito, pero sí se cae en el peligro del olvido, de la confusión, ¿sí? Sí hay confusión con los niños héroes, porque es cercano a los días de la independencia. La gente cree, de verdad lo digo porque tantos años de maestra,
todos mis alumnos, digo, si no todos, la gran mayoría creía que los niños héroes habían estado en la gesta de la independencia, o sea... Claro. Nada que ver, ¿sí? Pero como es en septiembre, pues órale, todos en el... Septiembre es mes de la patria, es independencia y todo el mundo ahí se mete, ¿sí? Entonces, sí, o sea, sí entiendo el propósito, pero sí se crea una confusión. Sí. Definitivo. Pero, a ver, y hay otro factor que yo siempre lo he puesto sobre la mesa y que me parece que es importante, que frente a los 400 y tantos años de Saltillo, frente a los 500 y tantos años de Monterrey, frente a las ciudades que ya tienen una historia mucho más rica y más diversa, como que no le hemos dado la importancia a la historia de la ciudad porque somos jóvenes. O sea, la verdad que como ciudad, frente a otras ciudades somos los jóvenes. En historia pasa mucho eso, de que ¿por qué lo vas a menospreciar o por qué lo vas a hacer menos? Nada más porque es joven. O sea, es como las civilizaciones originarias, ¿no? Las importantes son Egipto, Mesopotamia, ¿no? China, la India. Pues sí, pero ¿por qué no Mesoamérica? Que también es originaria. Claro. O sea, nada más que es muchísimos años, hay una diferencia tremenda. Pues sí, por eso, pero también es originario, pues, ¿no? Sí. ¿Por qué le vas a quitar ese valor? Entonces, pues, hasta yo lo comparo con el Santos también. ¿En qué bueno, ahorita el pobrecito pues también va muy mal, pero... O sea, que como no es una institución deportiva de tantos prosapia, años, ¿sí? Dices, bueno, es joven, pero bueno, pues ahí está. Y como les digo, ahorita pues como que no, ¿para qué lo menciono, verdad? Pero bueno, en las buenas y las malas. Es parte de su historia. Claro, es parte de la historia que está construyendo el equipo. Está muy joven, sí, y exacto. Ya empezó a hacer historia. Y bien como se está diciendo. Lo que pasa que sí, si uno viajamos a la época cuando estábamos en la primaria, la secundaria, ¿qué ves principalmente en la historia? Pues obviamente los primeros años de México. Y vemos también libros que fueron hechos del centro del país. Entonces, donde en el centro del país la visión siempre ha sido muy diferente hacia el norte. Entonces, no se ha abarcado la historia del norte en general, en todas las épocas, porque la visión está en el centro. Entonces, faltan muchos pasos. Reconstruir una historia donde se tome en cuenta todo lo que sucedió en la parte norte del país, en cualquier época. Claro, llegar a Torreón, pues igual, se ha dicho muy bien, es una ciudad muy joven. Es como decir ahorita, otras de las ciudades más jóvenes que Torreón, Cancún. Cancún nació y de repente ¡fum! ¿Quién se ha dedicado a estudiar la historia de Cancún? No sé, a lo mejor habrá alguien, pero es tan pequeña en el tiempo. Pero ellos están más asociados a una cultura que ha generado muchos documentos históricos, que son los mayas. Claro. Y nosotros ni siquiera tenemos eso. Digamos que tiene esa ventaja. La ciudad en sí es un nicho turístico nuevo. Pues si Luis Echeverría fue el que lo desarrolló. Exacto. Entonces, ¿qué historia puede haber? O sea, realmente todos son inmigrantes. Pero es que eso es lo que tú estás diciendo. ¿Qué historia puede haber? Pues es que es la historia que se escribe todos los días. Eso es lo que menospreciamos. Claro. ¿Qué historia puede haber? Pues las que hemos construido todos. Un tomo. Digo, no tiene 20 tomos, pero es un tomo. Claro. O sea, y es valioso. Y el tiempo sigue pasando y seguirá habiendo historiadores. Tú eres una de ellas. O sea, en muchos años más adelante, así como yo busco en el pasado fuentes de información, la fuente más rica siempre has sido tú, en el sentido de que todos los días tienes un entorno que hablas de todos los temas. Y esa historia afortunadamente se está guardando. Entonces todos los días se hace historia y vamos a estar celebrando a lo mejor 40, tal vez esté, tal vez yo no esté, pero bueno, la gente en el tiempo, en el futuro, un referente va a ser siempre los medios de comunicación. ¿Cuáles son los hitos históricos de Torreón? ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes con toda su juventud, con todos sus 118 años, los que tú destacarías, ¿no? En 118 años pasaron muchas cosas y muy acelerado. Digamos que lo que más, en enero de 1888, enero 12, que tú comentabas, por supuesto, es el inicio, es el nacimiento. Como decíamos, ni modo que yo te voy a empezar a platicar de mi vida a partir de la licenciatura. Pues, o sea, te voy a decir de dónde nací, ¿verdad? En 1907 como ciudad, en 1893 como villa,
¿sí? Entonces, de villa a ciudad, de 1893 a 1907 hay una diferencia muy, muy pequeña, ¿sí? Entonces, le pusieron el acelerador. O sea, era una cosa impresionante cómo crecía de villa a ciudad. Precisamente por ese crecimiento dijeron, oye, ya, vamos a pedir el nombramiento de la ciudad, porque hemos estado creciendo enormemente, ¿sí? Y eso que se dice que vencimos al desierto, pues no estamos de acuerdo en la mayoría de los historiadores, ¿verdad? No es vencer el desierto. Es bueno, por la creación de las presas, primero el Carrizal, luego ya las que conocemos, Lázaro Cárdenas, Francisco Zarco. O luego me revuelvo cuál es La Zarco es la cerquita. Sí, pero ¿cómo les decimos? Ya se me olvidó. Las tórtolas. Y Palmito. Y Palmito, exacto. Nadie le dice Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco. Pero luego me revuelvo cuál es cuál. Ajá. Ayer le preguntaba a mi marido, por cierto. Pues sí, la construcción de las presas que hizo que nuestro amado río Nazas ya no tengamos la oportunidad de verlo pasar más que en muy pocas ocasiones, ¿no? Cómo se hizo el trabajo del hombre al construir las presas, cómo le afectó al río, ¿no? Y cómo le afectó a todo el ecosistema y todo lo que afectó y el hecho de, y ahora decir vencimos al desierto, pues más bien le dieron de palos al pobre río, ¿no? Pero bueno, también era necesario, en fin, hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? Es el mismo vaso de agua para todos y todos los días llega un popote nuevo. Entonces, ese vaso se llena en un semidesierto a como llega la lluvia. Claro. Y como se menciona ahorita, se busca que regrese el río, pero si nos vamos hacia atrás, no había ese reclamo, porque la convivencia en la cantidad de gente que había y en el uso que se daba, convivía perfectamente bien. ¿Qué sucedió? Pues había un empezó. equilibrio, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, y ahora todos los días hay No era fraccionamientos necesario. nuevos. No había necesidad. La agricultura llegó al tope. De hecho, las presas fueron para un uso controlado del agua. Porque igual, si uno va a la historia antigua, realmente, así como los videos que de repente vemos en internet, que llega de repente el agua con lodo llevando y todo eso, así sucedía aquí. Y el control para las siembras no se tenía. Entonces podías tener preparada tu tierra y nada. O preparaste tu tierra y abriste un pequeño canalito y llegó toda esa cantidad de lodo y demás y ni siquiera pudiste sembrar. Claro, sí se aprovechaba, pero era en proporción. Entonces es imposible ahorita pensar en la cantidad, la población que hay actual. Pues bueno, la convivencia con el río Nazas se vuelve necesaria. Es imprescindible para el medio agrícola, los ejidos, las comunidades que están en el entorno alrededor, y para la ciudad, para tomar agua. Sí, claro. A ver, y entonces, sí, entendemos que el manejo de los recursos naturales ha sido también un punto de inflexión en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo fue la participación de Torreón en la revolución? Porque mucho se habla. Por supuesto que estamos marcados con la matanza de los chinos. Mucho se habla de la toma de Torreón por Francisco Villa y cómo llega Villa y saca y despoja y hace lo que le da la gana. Y se crea también una identidad de un personaje tan polémico como Villa, ¿no? A través de las huellas que dejó en nuestra ciudad. ¿Cuál es la relevancia de Torreón en función del movimiento revolucionario, Mónica? Pues tiene que ver también el ferrocarril, precisamente, ¿no? Y el paso por aquí. Y la importancia que cobró Torreón ya para ese entonces, estamos hablando de 1911, 1912, 13, 14, ¿sí? La importancia de Torreón precisamente a partir de 1907, ¿no? Digamos, bueno, a partir de la llegada del ferrocarril, del último clavo, como dijiste. Pero esa importancia, obviamente, se vuelve estratégico Torreón para los revolucionarios, para todos, de hecho, ¿sí? Y entonces las tomas de Torreón, las diferentes tomas de Torreón tuvo que ver con eso, con la gran importancia que tenía Torreón. Si tomabas Torreón, eras exitoso o ibas avanzando, eras el mejor revolucionario en ese momento, etcétera, ¿no?
Pero sí, esas marcas que tenemos, como la matanza de los chinos en 1911, o como las tomas de Torreón, pues sí, es que de pronto me pongo a pensar en que en Torreón, como el resto del país, cómo fue afectado por cada uno de los conflictos, desde su nacimiento, o desde sus cambios fundamentales, siempre tienen que ver con una cuestión muy problemática en el país, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de los tiempos de Benito Juárez o de la segunda intervención francesa, que es más o menos lo mismo, y luego la revolución. Entonces es cada sacudida de Torreón, como el resto del país, obvio, sí, pero estamos hablando de Torreón, y salió avante como pudo, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, yo veo de esta forma. Torreón fue creciendo, todos los días llegaba gente. Los momentos más importantes empezaron en el 7 por la gran cantidad, 1909 llegaba más gente, y toda la gente que llegó venía con todo lo que traía de sus poblaciones. Entonces, ¿qué sucede? Se forma una población sui generis. Cada quien trajo lo suyo y se combinó. Y eso tiene que ver con la cocina, ¿verdad? Perdón. En todo. Y en el caso de la revolución hay algo que para mí es muy importante. Realmente tenía tan poquito tiempo la ciudad que no tenía los elementos para una revolución. Porque llegaste a vivir, a trabajar y a buscarlo de tu vida diaria. No era lo mismo de hablar del centro del país, de Morelos y el entorno en general. Como que fue sorprendido Torreón por la revolución. Sí, y aquí en el caso de la historia local, pues bueno, estás celebrando, se ha dicho bien, Villa. Pues era una persona que venía a tomar la ciudad, a saquear, a robar y a hacer todo lo que tú quisieras, pero como población local, si tú vivieras en esa época, estarías temblando porque viene alguien a saquear y a robar. Y cada toma era así, esa parte. No hay una historia local que te esté diciendo cómo vivió la gente. Siempre se presume, Villa, las tomas. Uh-huh. Hay las palabras que a mí siempre me dejaron así frío. Cuando dices, bueno, en la historia, cuando hay narraciones, dicen, hubo charcos de sangre, ríos de sangre y mares. Imagínate cuando dicen mares. Sí, pues sí. Entonces, así fueron las tomas. Entonces no hubo realmente un orgullo propio. Los españoles tuvieron que salir de huida, los árabes igual. Uh-huh. Entonces, se hace una historia de fuera con un personaje que no ayudó realmente. Yo siempre les digo a la gente, díganme 5 cosas que haya hecho Villa por la ciudad. Claro. Nunca hubo. Entonces son las patadas en el tiempo que llevó la ciudad. Como él, ni nada como él. Sí, y se volvió a recuperar Torreón. Digamos que es una vergüenza nacional. Qué cosa. Y sin embargo es uno de los personajes de la historia más conocidos. Sí, por todo México. Déjenme hacer pausa comercial y regresamos. Escuchas Contextos. Regresamos con más.
dedicado esta primera parte del programa al aniversario número 118 de haberse constituido como ciudad nuestro municipio de Torreón, porque queremos y pretendemos darle su lugar dentro de toda la festividad que hay, que por supuesto pues es a nivel nacional y tiene una difusión tremenda, ¿no? Que es el 16 de septiembre, donde hay desfiles militares, donde hay la celebración de la independencia, que también no necesariamente corresponde a las fechas, ¿no? Pero que finalmente se hacen por ahí el constructo narrativo de la historia del país y de las ciudades. Y ahora que los estaba escuchando, y tú decías, Ale, no sabíamos, durante la Revolución no sabíamos cuáles eran los temores que pasaron y cómo era el día a día. Y fíjate que yo creo que nos acercamos un poquito en la época de la violencia en Torreón, que también tenemos que decir es parte de nuestra historia. Sí. No podemos ni negarla, ni borrarla, ni hacer como que no sucedió. Que esperamos que hablando, que estemos hablando nada más de la historia. Del pasado. ¿no? Sí. Y que no regrese. Y que fueron la época de la violencia, Mónica. Así es como se hace la historia, ¿no? Sí. Es el miedo. No, el miedo no tiene que ver con la continuidad de los ataques o de las cosas que se vean, sino el miedo se siente y es inexplicable. Y dices, no, es que sí puedes pasar por ahí y tal, no te va a pasar nada, como ¿por qué no? O sea, es inexplicable, pero al mismo tiempo si tienes una buena razón, porque no me va a pasar, ¿no? Porque si ayer le pasó a no sé quién, porque a mí no. Uh-huh. Y sí pasaban cosas cerca de tu casa, o sea, claro. No nada más era como muy lejos, ¿sí? Sí pasaban cosas. Entonces, ese miedo podemos más o menos saberlo, lo podemos comparar con el miedo que sentían en la época de la Revolución, en cada toma de Torreón, etcétera, los revolucionarios saqueando, asesinando. Y las mujeres escondidas. Yo recuerdo haber escuchado estas historias, ¿no? Que había compartimentos especiales dentro de las casas para que las mujeres se metieran ahí y no las detectaran. Sí. Exacto. Y mira, por ejemplo, ahorita se mencionó la matanza de los chinos. Desgraciadamente un evento muy lamentable. 303 chinos. Uh-huh. Pero en la Revolución en Torreón murieron 30, 40 mil laguneros. Los mares que dices tú. Sí, y nadie le pone una velita a esa gente. Entonces digo, muy bien, o sea, el respeto y el recordar todo ese momento que se tuvo. Tiene sus razones y demás, no lo toco. Pero digo, y en lo local, que ese ha sido como que para mí una banderita de lucha, decir, ¿saben qué? Pues bueno, en la historia local, ¿dónde dejamos a esa gente que vivía en la ciudad? Porque la Revolución, aquí fue una cancha. Todo el mundo llegaba a tomar la ciudad y fue un toma y daca. Fueron muchas tomas, no nada más las de Villa, sino también las federales, que eran los que venían y te dejaban otra vez trabajar a la gente. Pero bueno, ¿dónde están las historias de esa gente que dejó su vida por alguna razón en la Revolución? En el caso de los chinos, creo yo que tiene que ver con que eran extranjeros. Entonces es como el agravio que se le hizo a unos extranjeros. Sí. Y mientras que los nacionales o los laguneros, los locales, ¿sí? Como que pasan a segundo, o sea, ¿para qué nos acordamos de todos esos? Exacto, al tiempo, porque no hay una cercanía familiar. Pero eran los que lamentablemente, yo creo que se vería así, eran los que les tocaba, y a los extranjeros no les tenía por qué tocar, pienso yo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y yo creo que es tiempo de pensar en la historia local, en la regional, en la propia, de hacer esos huecos, una recopilación, una investigación de qué sucedió más a fondo. Porque te digo, es el orgullo de una ciudad. Y en el caso de la Revolución, los orgullos vienen de alguien que te vino a hacer algo. Razones hubo, pero yo no encuentro más que muy escasas historias de la gente que defendió en toda la, digamos, no nada más Torreón, en la comunidad. Entonces es tiempo como que también hay que retomar una historia nueva, porque hay que decir, gracias a ellos, la ciudad o la comarca en general siguió creciendo, siguió su camino. Sí. Fue una etapa. Sí, así es. Todas las etapas históricas, lo que te comentaba. Sí. Cómo Torreón, desde su nacimiento, que no es hace 118 años, sino que es muchísimo antes, cómo estuvo soportando y pudiendo avanzar a pesar de todos los embates, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué diseñamos tanto, por ejemplo, los edificios
digo, no sé si llamarles históricos, finalmente son edificios importantes dentro de la arquitectura que están señalados por el INAH como edificios que no pueden tocarse si no es con el acompañamiento de la institución, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Y por qué los laguneros no podemos darle su lugar a esa arquitectura que habla de un pasado y que hoy con la mano en la cintura se tira, se remodela, modernizándola, Ajá. la cantera pintada en donde La se había cantera visto pintada. eso? Sí, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos este apego a ello? O las autoridades no nos ayudan, ¿o cómo? Pues mira, yo siento que, por ejemplo, vemos el entorno y somos, como se ha dicho y se ha mencionado muy claramente el día de hoy, es una ciudad muy joven. No hay un edificio colonial como en la calle Constitución en Durango, tampoco como los que hay en Saltillo. Entonces, pues son edificios referentes de toda la vida. Y aquí ha sido una ciudad que siempre ha luchado contra 1000 cosas. Llegó con la modernidad, nació con la modernidad y con dinero. Sin dinero no hubiera nacido la ciudad y no hubiera progresado. Claro. ¿Qué sucede? Pues igual, son nuevos avances en el tiempo, donde los comercios decían, ok, tíralo y vuelve, vamos a hacer otro negocio. Y ver los periódicos de la época y se habla y se presume de la modernidad. Claro, lo vemos desde el presente y dices, qué edificio tan feo, pero en el momento era lo que no se tenía en la ciudad y que era un icono a lo mejor en Estados Unidos, en la Ciudad de México, y decían, la ciudad está llegando. Y lo lees en el siglo de Torreón, en la hemeroteca, en los periódicos, en todas las épocas, eso buscaban. Y las celebraciones eran como siempre, luchamos. Claro, pasa el tiempo, se van haciendo los edificios viejos y volteas a ver. Y sí, y tenemos ese entorno que también, por ejemplo, desde el presente queremos entender el pasado y sin viajar al pasado. Vemos puras postales antiguas y yo cuando veo una postal, una panorámica desde el cielo, dices, ah, caray, ¿cuántos edificios había? Muy poquitos. El resto de la ciudad realmente eran casas pequeñas, muy parejas, uniformes. Pero bueno, ¿qué ayuda a ese entorno de queja y de que hay una razón? Pues es que estás viendo un edificio bonito y antiguo, pero el empresario en su momento le apostó a hacer, ahorita es una plaza, antes no era una plaza. Sí, entiendo todo eso, Ale. Yo lo que no entiendo es como esta falta de apego por lo que puede ser simbólico. Exacto, es cultura. Mientras no se mete el orgullo y la identidad como una cultura, parte es importante. falta de información. Sí. Es también, sí tiene que ver los diferentes gobiernos, de que, ¿por qué no? Pues pónganle una placa, hagan algo, ¿no? Para que se sepa, porque la gente no, volvemos a lo mismo, no se informa, no quiere informarse, ¿sí? Entonces, pues por lo menos que va pasando por la banqueta y diga, ahí dice que este edificio es importante por tal o cual cosa. O sea, le tienes que poner a la gente el detente, ¿no? Sí, esta administración ha hecho, con Toño Méndez al frente del Instituto de Cultura, ha hecho un esfuerzo por poner ciertas placas en el piso y entonces hablar sobre el que a veces ni eso. Sí, o sea, exacto, pasas arriba de ella. Exacto. Sí. Pero yo insisto, o sea, somos una ciudad que está dispuesta a destruir para construir. En parte, mira, yo lo que estaba viendo, alguna vez estuve participando en el Consejo del Centro Histórico y obviamente parte del interés era recuperar toda esa situación, pero encuentras en el centro muchas propiedades que están en el abandono o que están intestadas y no hay quien tenga el dinero para recuperar un edificio o una casa. El deseo de la gente que pasa, de los que estamos enamorados de la historia, obviamente quisiéramos algo parecido a lo que tuvimos antes, pero cuando te metes a los zapatos de esas gentes, mira, yo viví en una casa aquí en Locampo que era de los 20s, una temporadita se recuperó esa casa y órale, y de repente ¡pum!, se cayó el techo. Al momento de quitar el falso plafón, estaba comido por termita. El peor enemigo en el tiempo, y más en los edificios de madera, ha sido la termita. Sí, se caen, y volteas alrededor. Al municipio, ¿no? Entonces hay muchos factores. Nadie pone nada para revivir o para conservar. Y luego llega un empresario y dice, yo lo que quiero es tirarlo y hacer un edificio o no sé. Y dices, bueno, pues, ¿qué se hace? Pues en los 80 en lugar de era tenerlo algo, ahí ¿sí? lleno de termitas, exacto, ¿no? O guarida de, no sé, de malvivientes. Que sí ha habido, ¿eh? O sea, pues mejor darle en vida. edificios abandonados
hay gente que vive en los Exacto. edificios Claro. abandonados. Y mira, ahorita me Y ese viene es en un mente problema, Sí. obviamente. los 80s, por ejemplo, en la época que las zonas residenciales eran San Isidro, bueno, una parte de Torreón Jardín que es más antigua, y bueno, ¿qué sucede en esa época? Los hijos se empiezan a casar y esas grandes casas se empiezan a quedar y los hijos se van a los nuevos fraccionamientos. Sí. Es cuando nacen las villas, Fresno y todos los demás. Es la misma historia de Torreón. Se van alejando y están construyendo casas muy diferentes con sistemas muy diferentes a los que se hacían antes. ¿Y qué va haciendo? Pues se van alejando del centro. El apego de la gente que todavía en los 80 tenía, porque había una cercanía con el papá, que vivió una época de los 20, los 30, te ligaba, pero ya después no. Entonces son esos quiebres que la gente no entiende, la nueva juventud, y esa nueva juventud en el quiebre fue los 80s. No, es que sí se entiende, pero como en Guadalajara el centro de la ciudad sigue conservado como se ha conservado, Bien. como en la Ciudad de México lo mismo, como en otras ciudades lo mismo, como nosotros no somos capaces de hacer eso. El comercio aprendió a convivir con los espacios antiguos. Aquí medio empezó a recuperar cuando empezaron a meter restaurantes y casas así, o un hotel boutique. Entre comillas. 3 cuadras. Sí. ¿Qué opinas, Mónica, al respecto? ¿Qué faltaría? Pienso yo también que tiene que ver con la juventud de Torreón. Como que, creo yo, que las generaciones lo ven no tan valioso. ¿Será? Sí, totalmente. O sea, no lo ven igual de valioso que un edificio virreinal. No. Entonces, pues les da lo mismo, pues vamos a tumbarlo y vamos a hacer algo moderno, algo porque es un dineral luego meterle tuberías y Sí, el claro. techo que nos platicas y demás. Como que no le ven el O sea, valor. Los jóvenes son más pragmáticos, menos vinculados con No el le pasado. ven el valor. Que además ya no les tocó, te voy a decir una Sí. cosa, las generaciones, tal vez desde los millennials y un poco antes, ya no venían al centro, no tenían a qué venir. No, claro que no. No había motivos. Exactamente. Entonces yo te puedo asegurar que si les preguntas, ellos dirían, no, aquí no hay. Aquí no hay ningún edificio histórico. O sea, nos tenemos que ir al centro del país para ver a los virreinales y tal. Ahí sí vale la pena, aquí no. Y ahorita me Aquí son viene a la viejos. mente. ¿Te fijas la diferencia de viejos y antiguos? Ah, claro. Sí, 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 Aquí sí. son cosas viejas. Que sí existe, ¿eh? Que sí existe esa diferencia para los Obviamente. anticuarios, sí existe. Claro que en existe, Viejo y sí, sí, antiguo. sí. Y entonces, Ajá. lo antiguo se aprecia. Exacto. Lo viejo. Y se repara con todo con todo sí, lo que se requiere. con todo el cuidado. Sí, lo con lo todo viejo cuidado. se Ajá. destruye porque ya Sí. no tiene sentido. Me quedé pensando, por ejemplo, ¿cuándo vieron por última vez circular un tractor en la ciudad? No, bueno, años. O sea, yo Bueno, Uy, había una sí, cercanía de la uno. gente con el campo, con Sí. el tren y con el algodón. Ya. Ahora le dices a alguien, hace no mucho tiempo que un recuerdito de Torreón, ahí vamos al mercado Juárez y una paquita de algodón. Y un joven, ¿qué es esto? O Exacto. sea, no saben lo que es el tren, no saben lo Claro. eran elementos de una época que se vivió. nosotros olíamos los despepites. Ahora Nosotros es la vaca pintada. veíamos Si no, no. las tolvas de Sí. uva cayéndose las uvas Claro. cuando era la cosecha. Por supuesto. No sé, pues, bueno, a cada generación va construyendo también su presente. Claro. Era normal estar al lado de un camión que iba aventando bolitas de algodón, o sea, Exacto. Claro. borlitas de algodón. O que oliera establo, porque que los oliera establos establo. estaban en el entorno de la Y alguien ciudad. tenías de amigo que tenía un establo. Entonces era más fácil poder salir al campo. Y el campo todavía era después de San Isidro, ¿no? Por decir una cosa así, Claro. en cierta historia. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer con las juventudes que no entienden eso? Pues empezarles a llevar ese Sí. momento. Sí. No, Ese es importante. a ver, Sí. yo creo que estarán de acuerdo que el único interés es que amemos a la ciudad, Sí. que la cuidemos. Sí. No que vivamos en el pasado, que tal vez a algunos de nosotros nos tocó vivir, sino que podamos imbuir en los jóvenes este amor y este respeto por una ciudad donde has nacido, donde has crecido, donde has reído, llorado y donde seguramente te quedarás por el Claro, resto y de que los es tiempos. muy necesario platicarles todo lo que sucedió, cómo nació, Ujú. y que no nació hace 118. Que todo lo que le costó trabajo, como para que sigan valorando y sigan trabajando. Muy bien. Oigan, pues ya se nos acabó el tiempo y como si nada. La verdad es que yo les agradezco. Se fue rapidísimo. Yo creo que se quedaron muchos temas por ahí pendientes. sí. Pero yo creo que sí es muy importante darle su lugar, su espacio, su tiempo
al aniversario de la oficialización de Torreón como ciudad. Como ciudad. Porque bueno, ya hablamos en esta ocasión de que no empezó en el hace 118 años, sino que empezó muchísimo antes. Así es que pues muchísimas gracias, mi querida Moni, qué bueno que gracias, te hemos Marcela. visto y que has estado aquí con nosotros, ya sabes, es tu casa. Ale, pues ni Gracias. se diga. Gracias, Muchísimas gracias. gracias por habernos acompañado. Gracias y que el día de hoy sea el grito que viva Torreón. Que viva Torreón. Ay, sí. Qué bonito, que viva Torreón, claro que sí. 8:26, 20 grados centígrados. Vamos a la pausa, regresamos ya. Escuchas Contextos. Regresamos.